aquel que los creó para su gloria y para su poder y por su soberanía. Y que nos muestren estos seres que la Biblia llama ángeles, que hay alguien que está arriba de ellos. Y que estos ángeles estuvieron presentes en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo extendía sus brazos, pagando por todos nosotros el pecado que tú y yo teníamos pendiente para con Dios. Vamos pues en esta mañana a ver en primer lugar la clasificación de estos seres espirituales. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ángeles existen? ¿Hay solamente ángeles con alas? ¿Tienen alas realmente los ángeles? ¿Qué otra clase de seres menciona la Biblia? En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, en el versículo 39 al 40, escribió las siguientes palabras. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. ¿Ustedes sabían que las moscas tienen 2000 ojos? ¿Sabían ustedes la variedad que existe solamente en los insectos? Hay leones greñudos, hay elefantes, hubo dinosaurios, hubo mamuts, hay avispas, hay abejorros, hay lagartijas, hay lagartos, hay cocodrilos, hay tiburones, hay tarántulas, hay alacranes. La variedad de seres vivos que existen en este mundo es increíble. Ahora bien, cada animal, dice la Biblia, que ha recibido el cuerpo que necesita para habitar y vivir en el medio ambiente en que él está viviendo. Por ejemplo, los amigos evolucionistas nos dicen que venimos del chango, o que todo tuvo su origen en una sola célula. La Biblia contradice y acaba totalmente con la teoría de la evolución. Si les interesa más de la teoría de la evolución desde el aspecto científico y bíblico, ahí tenemos los cassettes que se llama Creación o Evolución. Pero en fin, no quiero extenderme en la evolución. La Biblia dice que estos seres fueron creados por Dios. Y Dios diseñó el cuerpo del pescado y le puso un sistema branquial al pescado para que el pescado no viviera en los árboles, sino viviera en el agua. A los changos les dio la cola y les desarrolló esos dedos que tienen especiales para colgarse en los árboles y no para que usara un tenedor y cuchillo. A las tarántulas les dio esas características peludas, a los alacranes les puso el aguijón, a los avispas les hizo... Todos los animales que existen han sido creados por el ingeniero más grande del mundo, el Dios de la Biblia. Ahora bien, si aquí nosotros vemos que el hombre cuando nace, inmediatamente la mamá tiene leche en su pecho, por accidente también, y el bebé comienza a crecer y agarra una fruta y descubre que es para comer, y corta plantas y vegetales y descubre que son para comer. Todo lo que nos rodea ha sido creado y diseñado por el Dios y Padre de Jesucristo para que al contemplar la creación nosotros pudiéramos tener testimonio de que Él existe. Ahora sí hay tanta variedad de seres aquí en la tierra. ¿Qué les parecería ver a un querubín con 4 caras? Inmediatamente ustedes dirían, qué feo. Porque a ti te gusta solamente tener una cara, pero realmente nadie de los que estamos acá le gusta tener una cara, porque tienes una cara al despertarte, tienes otra cara cuando te maquillas, tienes otra cara cuando vienes a los desayunos, tienes otra cara cuando estás con tus suegros. Entonces no les extrañe ahorita que yo les mencione que los querubines tienen 4 caras. Vamos pues a la Biblia y vamos a ver que en primer lugar en la Biblia nos muestra que existe una organización de los seres angelicales. Dice la Biblia que existen tronos, o sea, los que se sientan en ellos. En segundo lugar, dominios, o sea, los que dominan o reinan sobre diversos lugares. Después tenemos los principados, que son los gobiernos o los líderes o los que dirigen los pequeños pelotones. Y en último lugar tenemos las autoridades o las potestades, que son las que tienen la autoridad delegada, o sea, los embajadores del bien y del mal. Así como en los gobiernos existe
un rango, tenemos un presidente, después los ministros, después los gobernadores de cada estado y después los embajadores. La Biblia dice que de la misma manera estos seres angelicales están organizados. El príncipe y jefe de todos ellos, la Biblia le llama el querubín resplandeciente, Satanás o el príncipe del mal. Satanás tiene después un grupo de ministros. Aunque parezca cosa de ciencia ficción, así lo enseña la Biblia. Se junta con sus ministros Satanás y hacen juntas. ¿Cómo van a penetrar en México? ¿Cómo van a penetrar en Nicaragua? ¿Cómo van a penetrar en España? Los ministros tienen gobernadores y los gobernadores tienen enviados que van y representan a esas fuerzas y tratan de poseer cuerpos humanos como los nuestros. Esta cosa de la posesión demoníaca no es algo para reírse, es algo verídico. Y la Biblia enseña que Jesucristo, cuando vino al mundo, se enfrentó con seres que estaban poseídos por espíritus del mal. Vemos nosotros, en segundo lugar, que la Biblia nos muestra a los querubines. Los querubines, con los serafines, son los únicos que tienen alas. Los ángeles, damas y caballeros, no tienen alas. Quítense eso de la cabeza. La palabra querubín es la palabra hebrea kruz, K-R-W-B, y significa bendecir, alabar o adorar. Los querubines, dice la Biblia, tienen 4 caras y 4 alas. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 10 y en Ezequiel capítulo 28. Estos querubines están relacionados siempre con la adoración a Dios. Cuando Dios arrojó al hombre del huerto de Edén, puso querubines con una espada encendida guardando el camino de la vida. Cuando Dios le dijo a Moisés, comienza a labrar el arca del testimonio, en el arca del testimonio había 2 querubines con las alas juntas y viendo los 2 rostros de los querubines hacia el propiciatorio. El arca de la alianza o el arca del testimonio que estaba dentro del tabernáculo judío tenía 2 querubines labrados de madera y ellos simbolizaban, al estar mirando al lugar donde el sacerdote entregaba la sangre, representaban la santidad de Dios. Cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, ahí en ese lugar se reveló al ser humano 2 cosas: el pecado de nosotros y el amor y la santidad del Dios de la Biblia. Vemos nosotros también, en último lugar, acerca de los querubines, que Satanás, antes de caer, era un querubín. Satanás pertenecía o sigue perteneciendo al orden de los querubines. Tenemos en segundo lugar en la Biblia los serafines. La palabra serafín es la palabra hebrea sarap y significa consumir con fuego, los ardientes o los que queman. Esto significa la palabra serafín. Su título nos habla de lo siguiente, que cuando una persona adora a Dios, su corazón tiene que estar ardiendo. Dice la Biblia, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando yo vengo y adoro a Dios, tiene que ser con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi ser y con todas las fuerzas de mi alma. Mi alma tiene que arder literalmente por el Dios del universo. Entonces los serafines están relacionados en la Biblia siempre, y los serafines se mencionan solo una vez en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Isaías, en los primeros 3 versículos, donde se le escucha decir lo siguiente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora bien, los serafines tienen 6 alas. A comparación de los querubines que tienen 4, los serafines tienen 6 alas. Vamos a ver ahora a los ángeles individuales. Tenemos al arcángel Miguel en primer lugar. La palabra arcángel tiene 2 prefijos. El prefijo arc, que significa el principal de un orden, y la palabra ángel, que significa mensajero. Entonces Miguel, dice la Biblia, es el principal de todos los ángeles buenos de Dios. La palabra Miguel significa ¿quién como Dios? Aparece 3 veces en la Biblia el arcángel Miguel. Número 1, en Daniel capítulo 2, involucrado en la defensa de los judíos. Número 2,
en la carta de Judas, versículo 9, disputando con Satanás el cuerpo de Moisés. Y número 3, en Apocalipsis capítulo 12, como jefe de los huestes espirituales de los ángeles de Dios. La Biblia nos habla también de otro ángel famoso que se llama Gabriel. La palabra Gabriel significa el poderoso y aparece 4 veces en la Biblia nada más. En Daniel 8 y Daniel 9, donde se acerca al profeta Daniel y le dice: he sido enviado como un mensajero especial para revelarte lo que pasará en el Medio Oriente antes de que Cristo venga. Vengan ustedes el 31 de mayo a la próxima conferencia, que voy a hablar sobre las profecías bíblicas en el Medio Oriente. Y ahí Dios le revela a Daniel lo que va a suceder en el Medio Oriente. Tenemos también a Gabriel en Lucas capítulo 1, cuando se acerca a la Virgen María y le dice: no tengas miedo, mujer, porque lo que es parido, lo que es concebido en tu vientre, es por la obra y la gracia del Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que era humillante para una mujer hebrea el estar embarazada sin casarse? Cuando una mujer hebrea era embarazada sin casarse, la mataban y el esposo la rechazaba. Pues de repente María se encuentra embarazada. Y para ella era una humillación tremenda el poder vivir con la mancha de no estar casada con José. El ángel Gabriel es mandado por Dios y le dice a María: no tengas miedo. El fruto de tu vientre no es obra del esperma humano, es la obra y la gracia. El poder del Altísimo te cubrirá y bendita serás entre las mujeres, y el fruto de tu vientre será llamado Jesús, el Hijo de Dios. Gabriel, pues, fue el hombre ángel que se acercó a darle a María esta noticia. Y en último lugar, Gabriel aparece también en Lucas capítulo 1, anunciándole a la esposa de Zacarías, Elizabeth, que era prima de María, el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces tenemos al ángel Gabriel, que se usa 3 veces como mensajero especial de Dios, 4 veces el arcángel Miguel, y por último tenemos a los demonios, que la Biblia le llama a su jefe el ángel del abismo. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, que significa Apolión o el Abadón, el destructor. Y en último lugar tenemos a Satanás, jefe de todas las huestes espirituales de maldad. La palabra Satanás significa adversario y viene del hebreo Satán. La palabra diablo, viene del griego diabolos, que significa el que acusa falsamente o el calumniador. Vamos ahora a ver a los ángeles en la Biblia en relación con las actividades que la Biblia muestra en el mundo con nosotros. En primer lugar, la Biblia dice que Cristo fue el creador de los ángeles. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y la Biblia dice que no solamente Cristo creó a los ángeles, sino que también los mismos ángeles están sujetos a Jesucristo. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En segundo lugar, ¿sabían ustedes que los ángeles tienen su lugar para vivir? Así como tú vives en San Juan Totoltepec, y otros en Chalma, y otros en París, la Biblia nos muestra, nos dice en el libro de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Biblia nos dice que Dios había designado un lugar, un mundo específico para los ángeles. Cuando la raza humana fue comenzando a poblar el mundo, estos ángeles abandonaron su propia morada, comenzaron a pervertir la genética humana y Dios tuvo que destruir el mundo con un diluvio universal. La Biblia nos muestra también que los ángeles están organizados. Cristo dijo, ¿acaso piensan que no puedo ahora crear y orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Los ángeles, dice la Biblia, fueron creados antes que nosotros. En Job 38, pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Cuando alababan los ángeles y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora los ángeles, damas y caballeros, ¿por qué son invisibles? La Biblia nos dice que están organizados, que fueron enviados hace muchos años al mundo, que siguen teniendo relaciones con los seres humanos en el aspecto de mensajeros de Dios, pero ¿por qué los ángeles son invisibles? Nos los explica el Apocalipsis capítulo 22 del 8 al 9. El apóstol Juan escribe lo siguiente: yo, Juan, después de haber oído estas palabras, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. A mí no me adoras, adora a Dios. Damas y caballeros, si se te apareciera hoy en la noche un ángel, lo más seguro es que tú cayeras y ¿qué cosa? Le adoraras como a un Dios. Y la Biblia nos muestra que ni los mismos ángeles reciben la adoración al único que la merece, a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, si los ángeles rechazan en Apocalipsis 22, saca tu Biblia, ya sea católica, no importa la Biblia que traigas, en todas dice lo mismo. Los ángeles, dice la Biblia, no permiten que los hombres los adoren. Y si los ángeles, que fueron creados más grandes y más fuertes y más sabios que nosotros, no permiten la adoración, entonces, ¿por qué llegamos a hincarnos y a besarle los pies a los hombres? La Biblia le llama idólatras, ignorantes de la verdad. La Biblia nos muestra que los ángeles también son seres libres morales y pueden ejercer la voluntad como ellos quieran. Pueden decir sí, pueden decir no. Pueden adorar a Dios, no pueden adorar a Dios. Se pueden rebelar, pueden vivir para ellos mismos. Dice en 2 de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. La Biblia nos muestra que de los ángeles que Cristo creó, la tercera parte se rebeló contra Él. Esta tercera parte fueron arrojados al planeta Tierra. La Biblia les llama ángeles caídos. En el hebreo, nepilim. En el griego, personas o seres inteligentes apartados de la gloria de Dios. Hace poco le decía a unos estudiantes míos de la Biblia que un sobrino mío me hizo esta pregunta. Oye tío, me dijo mi sobrino, ¿y los ángeles que ahorita existen realmente pueden seguir rebelándose contra Dios? ¿O ya no pecan los ángeles o ya están solamente los que pecaron apartados de Dios? Me puse a orar y comencé a estudiar la palabra de Dios durante 2 o 3 días en oración y en ayuno y encontré lo siguiente. La Biblia nos dice que los apóstatas son las personas, escuchen esto, que han conocido la verdad, que han conocido el Evangelio, que saben quién es Cristo, que saben que la Biblia es la palabra de Dios y que después de conocer la verdad, rechazan la luz y se vuelven a su propia vida. Esto es un apóstata. Los apóstatas no tienen perdón. Dice Hebreos: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más revisión de pecado. ¿Cómo pensáis que aquel que pisoteare la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu de verdad pudiere tener perdón? Esto se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no lo cometen las personas que no han oído la Biblia. Este pecado solamente lo cometen los que ya han oído la Biblia. Los que ya han oído el Evangelio claramente. Los que tienen el conocimiento y saben todo lo que necesitaban conocer para salvarse. Y escogieron apostatar. Los príncipes apóstatas fueron los ángeles. Entonces la respuesta a la pregunta que hice anteriormente es la siguiente. Si hay hombres ahorita en la tierra que ya no van a creer, aunque se les aparezca un ángel del cielo,
¿cómo es posible entonces que los ángeles que vieron la creación de Dios pueda Dios perdonarlos? Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y aquel que no conocía la voluntad de Dios y no se preparó, será azotado poco. Pero el que la conocía y no actuó conforme a lo que recibió, será azotado mucho. ¿Habrá en esta mañana algún apóstata en esta reunión? ¿Habrá alguien que ya ha oído la palabra de Dios 3 y 4 y 5 veces y sigue endurecido en su corazón? Hace poco les contaba en el desayuno pasado que me hablaron de Acapulco, de un doctor muy famoso en Acapulco. Y el doctor asistió a mis conferencias, y asistió a conferencias de otros predicadores, y asistió a las cruzadas que tuvimos en el Hotel Plaza Internacional en Acapulco, y oyó la palabra, me invitó, me hizo una cena, invitó a sus amigos comunistas, me enfrenté, tuve un debate con todos los amigos comunistas, les presenté la realidad científica de la Biblia, la realidad genética de la Biblia, la realidad económica y política de la Biblia, les presenté lo absurdo de sus ideas filosóficas, y cuando escucharon todo este panorama, me dijeron, aún así no creemos. Me paré y les dije, señores, buenas noches. No puedo decirles que la paz de Dios sea con ustedes, porque en el corazón de los impíos no puede haber paz. Pero sí les digo lo siguiente, que ustedes han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes han escuchado, y el problema de ustedes no es intelectual, el problema de ustedes es voluntario. Han decidido no creer, a pesar de cualquier evidencia que se les presente. Dios dice que esto lo tiene Él que castigar de una manera muy especial. Los ángeles también experimentan, damas y caballeros, emociones. Los ángeles pueden estar tristes. Los ángeles no son robots así nada más que caminan para arriba y para adelante. Los ángeles son seres libres creados que experimentan y ejercen su voluntad, emociones y sentimientos. Dice Mateo 18:10, miren que no menosprecien a estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces los ángeles, dice la Biblia, que cuidan de una manera especial a los niños. ¿No se han preguntado por qué un niño se cae del segundo piso y sigue viviendo? Yo veo a los niños de 6 meses que llega la hermanita y los empuja y se van de las escaleras y se golpean y parece que fueran hechos de fierro. Es increíble que no se lesionen, es increíble que no les pase algo más grave, es increíble que los niños, así como viene un niño de 5 años y le pega a otro niño, es increíble que no agarre unas tijeras y se las clave con la misma facilidad. ¿Qué hace que un niño no le clave las tijeras a otro niño de 5 años? La fuerza restrictiva de los ángeles detrás de ellos. Vemos también que los ángeles no se pueden reproducir sexualmente como nosotros. Los que están en el cielo, los caídos, aunque no se reproducen, sí pueden alterar el código genético y pueden crear monstruos. Por ejemplo, si hay alguna muchacha aquí en esta mañana que está yendo a las brujas y al ocultismo y a que le lean las cartas y jugando con la tabla de la ouija, va a tener problemas con los demonios tarde o temprano. El día que se case, posiblemente su esposo tenga en el código genético una alteración demoníaca y posiblemente tengan un hijo bastardo o un hijo lesionado cerebralmente por problemas de demonios. La genética no puede explicar todavía los problemas genéticos congénitos tan graves que existen. Unos dicen que son pastillas, otros le echan la culpa a la talidomina, otras a las pastillas tranquilizantes, otros a tomar a café durante el embarazo, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que es verdad, pero que también es verdad la influencia de espíritus detrás de los genes del ser humano. Vemos también que los ángeles pueden materializarse. En Génesis 19 dice la Biblia que llegaron 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, la composición molecular de un ángel es de tal forma su composición molecular que cuando tú vienes con un ángel y lo tocas, estás tocando un cuerpo humano. Y tú juras, ahí estaba esta persona y yo la toqué. Y al mismo tiempo se desmaterializan. Esta característica, damas y caballeros, la tenía Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, atravesó la pared. La pared no pudo detener el cuerpo de Cristo, porque su composición molecular era diferente a la nuestra. Pero cuando Tomás se acercó y le dijo, Cristo, pon tu mano en mi mano, y no seas incrédulo sino cree, Tomás se acercó y tocó la mano y las llagas y el costado del Hijo de Dios. Y cuando tocó Tomás, estaba tocando algo sólido.
La Biblia pues nos dice que las características del cuerpo de Cristo son las mismas características del cuerpo de los ángeles. Hebreos 13 dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nunca tengas tú falta de compasión por los pobres. Nunca tengas tú falta de compasión por una persona viuda o huérfana abandonados, porque la Biblia dice que Dios envía a los ángeles muchas veces sin que nosotros sepamos, y ellos son realmente esa viejecita que te encontró en la calle anoche, que no tenía quien la llevara a su casa, y era una persona que había poseído un cuerpo de un ser humano para mostrarte delante de Dios tu egoísmo y tu pensamiento sobre tu propia persona. No se olviden de la hospitalidad. Vemos que también los ángeles vuelan a millones de kilómetros de un lugar a otro. Vean ustedes en Daniel capítulo 9, que la Biblia nos habla del ángel Gabriel. Aún estaba orando, dijo Daniel, cuando vi al varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y me dijo, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido, ¿de dónde venía? Del tercer cielo, de los cuarteles generales de Dios. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros hay de aquí al tercer cielo? Yo tampoco. Solamente quiero que tengan ustedes una idea de lo que estoy hablando. Nuestra galaxia es un puntito, me refiero a nuestro sistema solar hasta Plutón, es un puntito en la arena, en medio de las más de 100 millones de galaxias. Y las 100 millones de galaxias que existen arriba de nuestro sistema solar son otro puntito en las otras 100 billones de billones de billones de billones de billones de galaxias arriba de esas galaxias. Jamás podríamos nosotros imaginarnos por la limitación de nuestro pensamiento. Si queremos penetrar los seres humanos en el mundo de lo espiritual, no se metan con la brujería. No busques el mundo espiritual a través de la tabla Ouija. No lo hagas consultando las cartas tarot. No lo hagas con los mediums ni los espiritistas. La Biblia nos dice que esas personas están engañadas por los espíritus del mal. Cristo es el único. Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque tú me permitiste revelarle a los hombres lo que tú me revelaste a mí, porque nadie te conoce sino el Espíritu Santo y yo. Venir a Cristo, venir al mundo del oculto, a través de nuestros medios, es pisar terrenos peligrosos. Cristo puede trasladarte a esa dimensión maravillosa, a ese mundo de paz y de armonía, donde estos seres existen, pero a través de su cruz, aceptando lo que Él hizo por ti en ese Calvario. Vamos a ver ahora a Cristo y a los ángeles. Cuando Cristo nació, dice Lucas capítulo 2, había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias sobre un rebaño. He aquí se les presentó, ¿qué dice? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! El bebé Jesús no estaba en el hospital Dalinde, ni estaba en el Santa Fe, ni en el Humana, ni en el de México. Nació en un pobre pesebre con su pobre madre la Virgen María, pobre también, y con su padre José. Y en ese momento los que lo visitaron y los que anunciaron al mundo no fueron los que anunciaron a los premios Nobel de literatura. No se le mandó un telegrama al Shah de Irán y le dijeron, asista usted al nacimiento del niño Jesús. Los ángeles
se aparecieron a las personas más humildes que pudieran existir en este planeta, a los pastores que cuidaban el rebaño, a los pastores que no sabían leer, a los pastores que no tenían educación, a los pastores que eran ricos en fe. A ellos se les concedió el ver una multitud de ángeles que alababan y decían: santo, santo es este niño que ha nacido, que es el Salvador de vuestros pecados. La Biblia nos muestra entonces que desde que Cristo nació, los ángeles participaron en su nacimiento. En segundo lugar, Cristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, fue servido por los ángeles. Dice Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras, y los ángeles le servían. ¿Cuántas veces, amigos, ustedes han llegado a su casa y has escuchado que tu hijo está en las drogas, que tu esposo te engaña, que tu amiga más fiel acaba de decir un chisme contra ti? ¿Qué buscan en ese momento? Consolación, ¿no es verdad? ¿Quieres hablarle a la vecina? Oye, Maclovia, ven por favor, porque fíjate que, manita, ¿qué crees que me pasó? Necesito hablar contigo. Y nos recargamos en su hombro y comenzamos a llorar con ellas. El ser humano necesita consolación. ¿A quién podían consolar y confortar? A Jesucristo. ¿Le iba a hablar Jesucristo a la doctora Corazón? O posiblemente iba a hablar Jesucristo: mándeme al mejor psicólogo del DF, por favor, porque tengo un trauma ahorita que acabo de pasar esa tentación. No, damas y caballeros, vinieron los ángeles y le rodearon, y solo Dios sabe, porque no se nos revela más, de qué forma estos ángeles con su presencia animaron a Cristo y le dijeron: ánimo en tu humanidad, sigue adelante, porque la cruz te está esperando, donde se llevará a cabo la victoria más grande de todo tu ministerio. Vemos que también a Cristo, cuando estaba en la agonía en el huerto de Getsemaní, los ángeles se le aparecieron. Dice Lucas 22, del 39 al 43. Jesús se apartó, puesto de rodillas, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Damas y caballeros, Cristo entra a Getsemaní, y en ese momento en Getsemaní, Él tenía una humanidad y Él también era divino. Cristo era 100% hombre, era 100% Dios. Y Cristo en su humanidad lloró, comió, durmió, sufrió, y en el huerto de Getsemaní tuvo el momento más dramático de todo su ministerio. En ese momento se hinca y sabe que en unas pocas horas está la cruz esperándole. Él no tenía miedo de los clavos, Él no tenía miedo de las espinas, de los chicotes de 4 puntas que tenían los romanos que le despedazaron la espalda. Él no tenía miedo de los escupitajos que la gente le iba a dar. Él no tenía miedo de los garrotazos que los soldados romanos y de las roturas que le iban a hacer en su piel y el desgajamiento de sus tendones y de sus músculos. Cristo estaba padeciendo en el huerto de Getsemaní y le dijo: Padre Santo, en este momento mi alma está angustiada hasta la muerte y estoy triste profundamente. Y dice la Biblia que la sangre borotó sus capilaridades y comenzó a sudar grandes gotas de sangre. En ese momento Jesucristo tenía un temor profundo por ser separado de Dios. En la cruz del Calvario, cuando colgaba el Hijo de Dios, extendía las manos y gritaba: Padre, Padre, ¿por qué? Ahí está la pregunta de todos los siglos: ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Ni los ángeles están conmigo en la cruz, ¿por qué me has dejado solo? Porque soy santo y la paga del pecado es la muerte. Damas y caballeros, esta fue la razón por la cual Cristo murió. Si alguno de ustedes sigue insistiendo, cualquier religión es buena con tal de que lleve a Dios, la pregunta que tienes que hacerte es la siguiente: entonces, si cualquier religión es buena, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Dios nos hubiera dicho: sigan sus religiones, no hay problema, pórtate bien. Pero no, la Biblia dice: si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Era necesario que Dios vindicara su justicia y su ley santa en la muerte de su Hijo Jesucristo. Era su Hijo el medio que Dios usaba y nos presentaba para darnos a nosotros el perdón de pecados. Porque si no es Cristo tu Salvador, entonces morirás en tus pecados.
La gente me puede contestar en esta mañana, señor Alducin, yo siempre he creído. La pregunta es, ¿a quién? ¿En Dios? Pues también el diablo cree en Dios. No basta creer a Dios, sino tenemos que creer lo que Dios dijo en su palabra. Y este es el testimonio, 1 Juan 5, que todo aquel que cree en el Hijo ha recibido el testimonio. El que no cree en el Hijo, ni honra al Hijo, ni adora al Hijo, no ha nacido de nuevo. No tiene la vida de Dios, porque todo lo que el Hijo hace, lo ve hacer del Padre. Y el Hijo no puede hacer nada absolutamente, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque el Hijo no vino a hacer su voluntad, el Hijo vino a hacer la voluntad de Dios. Y por eso la gente, al no conocer este mensaje, andan con los gurús, andan en la dianética, andan en el control mental, andan en las sectas, andan en todos lados metidos, porque no conocen que Cristo es el príncipe y el Rey de reyes y Señor de señores. Vemos que también Cristo, después del huerto, cuando Él es enterrado, a los 3 días Jesucristo se levanta entre los muertos. ¿Y quién creen ustedes que fueron los primeros en anunciar que Él vivía? Escuchen en Mateo 28 los primeros 5 versículos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, o sea la hermana de Marta, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas romanos se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo a las mujeres les dijo: no tengan miedo vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como Él lo había dicho. ¿Se imaginan estas mujeres en esa tumba? En ese momento se levantaba en ellas un rayo de esperanza. El Señor vive, el Señor vive, el Señor vive. Ahora no tendré miedo aquí en la tierra, no tendré miedo a la muerte, ni al cáncer, ni a la persecución, ni al hambre, ni a las calumnias, ni a nadie, porque si Él vive, nosotros también volveremos a vivir. Cuando un cristiano tiene este encuentro con ese hombre crucificado y cuando Cristo realmente se revela en tu vida, la vida del cristiano cambia. No me digas que eres católico y tu vida no ha cambiado, porque eres católico de la boca para afuera. No me digas soy protestante, no me importa la religión que me digas que profesas. La pregunta en esta mañana no es a qué religión perteneces, sino ¿ha cambiado tu vida? ¿Has sido transformado interiormente? ¿Hay nuevos deseos hacia ti? ¿Hay nuevas metas? ¿Hay nuevos propósitos? ¿Tienes más amor por tu esposa? ¿Tienes más amor por tus hijos? ¿Tienes más amor por hacer el bien? ¿Odias más y más el pecado? Entonces has nacido de nuevo. Mientras tanto, tu religión es el camino más fácil para llegar al infierno. Vemos también en último lugar que cuando Jesucristo regrese a la tierra, ¿quién creen que va a formar parte de su comitiva? ¿Los gobernadores del norte de México o guaruras? La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Se imaginan que de repente se vaya toda la luz en México y levantemos los ojos y veamos la señal en el cielo del Hijo del Hombre? Nadie sabe quién es esa señal. El otro día leí en el periódico que un predicador decía que era el cometa Halley. Yo le mandé una carta a este hombre y le dije, si el cometa Halley es la señal del Hijo del Hombre, ¿cuál fue la señal cuando apareció por primera vez el cometa Halley? Personas que comienzan a causar sensación con sus profecías torcidas. La Biblia dice que cuando Cristo venga, nadie sabrá el día y la hora. No crean cuando salga en el periódico, alguien profetizó que dentro de un mes va a venir Cristo. No lo crean, porque ni los ángeles tampoco conocen el día y la hora en que Jesucristo regresará a este planeta. Pero sí sabemos que cuando Él venga, se iluminará el cielo y toda su comitiva
No será de guarura, ni tampoco de gobernadores, ni de barberos. Será una comitiva totalmente de todas las huestes espirituales, de esos ángeles que a nosotros ahorita nos están ayudando. Si ahorita Dios nos abriera los ojos espirituales, veríamos este salón lleno de ángeles. Yo hoy en la mañana me puse rodillas muy temprano antes de venir con ustedes y le dije: Señor, rodea el desayuno de tus ángeles, cuídanos, protégenos, evita cualquier problema, y que tus santos ángeles nos cuiden al ir y regresar en nuestra entrada y nuestra salida, porque quiero sentir cada vez más y estar consciente de esta presencia, de estos seres que Dios envía para que me ayuden a mí y a todos los que hemos puesto nuestra confianza en la cruz del Calvario. En último lugar, damas y caballeros, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué cosa vas a hacer en esta mañana para poder estar seguro en dónde pasarás la eternidad? La Biblia nos muestra que el ser humano va a vivir eternamente. ¿Sabes por qué hay tanta aburrimiento en tu vida? ¿Sabes por qué tienes dinero? ¿Y por qué tienes contratos? ¿Y tienes casas? ¿Y tienes todo lo que quieras? ¿Y sabes por qué estás tan vacío? Porque Dios no nos creó para vivir en este planeta. Esto es solamente una etapa en la escuela primaria. Estamos de paso, somos peregrinos, nos dirigimos a la ciudad celestial, a la presencia de millares de ángeles, a la presencia del verdadero Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso la vida no nos puede ofrecer nada más que tristezas, desilusiones, amarguras y sinsabores. Decía Agustín, el gran teólogo cristiano: mi alma, Señor, no tendrá paz hasta que no se vuelva a ti. Damas y caballeros, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 escribió estas palabras: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Cuando yo escucho que me dicen: hay un cristiano muriéndose de cáncer en el hospital, vamos a ver a orar para que se le quite el cáncer, en ese momento yo pienso: mis hermanos no conocen la palabra de Dios. Hay tantas veces que Dios va a usar enfermedades para llevarnos a su presencia. ¿Y qué es mejor? ¿Que la persona sane y que se porte como un diablo, o que se muera de cáncer y despierte en la presencia de Dios? Qué maravilloso es saber que me tengo que morir de algo, pero qué maravilloso es saber en esta mañana que estoy listo para encontrarme con mi Dios. ¿Estás tú preparado? Ahora, ¿cómo puedes prepararte para entrar a este mundo celestial? ¿Cómo puede el hombre lograr entrar al cielo y cómo puede entrar a vivir eternamente en la presencia de Dios? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escuchen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Damas y caballeros, les tengo buenas noticias. No tienen que trabajar para entrar al cielo. No tienes que irte de rodillas a la villa. No tienes que cortarte las trenzas y ofrecerlas en manda. No tienes que tener nada externo. La Biblia dice, la salvación es gracia, es un regalo que Dios ahorita nos baja del cielo y nos dice: aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestras manos y vaciar de las buenas obras que tenemos y decirle a Dios: oh Dios, estamos vacíos, recibimos el regalo de Cristo, que es vida eterna en su nombre. Hay personas en esta mañana que están tan llenas de buenas obras. Pues yo hice un convento para monjitas, no me puedo ir al infierno. Yo siempre he sido una buena madre, siempre he sido muy religiosa, no me puedo ir al infierno. Obras, 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 obras. Vacía todo lo que tienes y ven a Jesús vacía como estás, desnuda, sin nada que ofrecerle. ¿Qué le podemos ofrecer si Él nos ofreció lo más maravilloso, la vida de su Hijo? La redención, damas y caballeros, es gratis. No hay ningún mérito humano,
ningún sacramento, ninguna obra que pueda hacer al hombre meritorio para entrar al cielo fue a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Número 1, tienes que creer en Jesucristo, que Él realmente hizo eso por ti en la cruz. La Biblia dice en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 5:24, Cristo continúa diciéndonos, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, no a Buda, ni a Krishna, ni a los gurús. El Padre le ha dado al Hijo el poder de tener vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Damas y caballeros, ¿en dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? La Biblia dice que necesitas creer en la obra de Cristo. En esta mañana tienes que decirle, Señor, creo que tú eres realmente el verdadero Hijo de Dios. Voy a mandar a la basura a mis gurús y a mis dianética y a mi control mental y a mi metafísica, porque tú eres el único que puedes iluminarme, tú eres el que tiene la sabiduría y el conocimiento, tú eres Dios. En segundo lugar, tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntanse. Arrepiéntete en esta mañana. ¿Qué quiero decir cuando les digo arrepiéntanse? Cambien su manera de pensar respecto a Cristo. Antes creías que era un gran revolucionario, era un gran filósofo. No, damas y caballeros, Él era Dios hecho carne. Y en tercer lugar, ábrele tu vida. ¿Qué te cuesta en esta mañana? Mírate cómo estás. No ha venido nadie a este desayuno sin el poder del Espíritu Santo. Mírate por primera vez, sé honesto, honesta por primera vez en tu vida. Te lo suplico, sé honesto con Dios. Ábrele tu vida y dile, Señor, estoy vacío, confundido, amargada, sin paz. En esta mañana quiero confiar en ti realmente. Quiero sentir esa presencia en mi espíritu de que tú eres realmente un Cristo resucitado. Quiero que cambies mi esposa, transforma mi hogar, transforma mi casa. Te pedimos por el presidente de México y por todos los gobernantes de México que ayudes a México a reconstruir el país, no económicamente, sino moralmente. Que las familias mexicanas vuelvan a unirse bajo la cruz del Calvario y que México conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. A todas las personas en esta mañana que por primera vez quieran hacer esta decisión, yo les pido que lo hagan, hoy que sus vidas han sido preparadas por el Espíritu Santo. Y por unos momentos les voy a pedir a todos que inclinemos nuestras cabezas en algunos segundos de reflexión. Vengan a mí, dice Cristo, todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso para sus almas. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega. He aquí yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y yo soy la cabeza de todo principado, de toda potestad, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y solo mi nombre es digno de ser adorado, de ser alabado, porque yo soy el creador de todas las cosas, dice el Señor.
En esta mañana, tú necesitas a este Jesucristo en tu corazón. No el Cristo intelectual que tenías, sino al Cristo vivo, el que esta mañana quiere darte el perdón de tus pecados por medio de lo que Él hizo en esa cruz. Las personas que en esta mañana quieran por primera vez tener este encuentro con este Salvador resucitado y entregarle su vida por primera vez, hazlo hoy que tu corazón ha sido preparado.